Buenas tardes. ¿Cómo están, mis amados? No lo iba a preguntar, pero dije, sí, les pregunto, ¿cómo están? Bien, pues efectivamente ya vamos a cumplir 5 años en esta obra y vemos hacia atrás y vemos con alegría muchas cosas que han sucedido en esta iglesia. Y la serie del día de hoy, todo esto que se va a estar predicando a lo largo de este mes, lleva por título Más vale paso que dure y no trote que canse. Ustedes ya conocen ese refrán, ¿verdad? Entonces no vayamos corriendo, vayamos paso a pasito nuevamente. Y si hay que empezar una y otra vez, empecemos una y otra vez, porque ¿para quién trabajamos, amados? Así es. Y bueno, en el grupo de mujeres hemos estado recorriendo a todas las mujeres que están en la Biblia, pero cuando hacemos un recorrido a través de las páginas de la Biblia, yo no sé ustedes, pero yo no dejo de admirar a hombres y mujeres que entregaron sus vidas y todo lo que tenían por compartir el Evangelio. Muchos recorrieron miles de kilómetros predicando. Algunos fueron perseguidos, acusados, maltratados y padeciendo diferentes situaciones adversas. Pero su vida fue fuente de inspiración para muchos. Yo no sé si les pasa, pero yo decía, Pablo era uno de los personajes que me encanta, pero ahorita del personaje que les voy a hablar me encanta también de la misma manera y nos reta. Se santificaron viendo vidas cristianas ejemplares, apartándose de todo aquello que interfería a su relación con el Señor. Y la pregunta que les hago esta mañana, ¿por qué pudieron hacer esto y más? Pues bien, yo les voy a decir una cosa. Cuando ellos se convirtieron al Señor, ellos estaban convencidos en quién había creído. Y desde ese momento en adelante, su vivir era Cristo. Por eso, en esta mañana, yo quiero hablarles de cuando tu vivir es Cristo. Miren, estaba yo pensando en la obra y precisamente en la obra de Luz y Sal. Cuando pensamos en una obra, necesitamos obreros, ¿verdad? No hay obra sin obreros. La obra se puede realizar pues porque están gente trabajando y si no hay obreros no hay obra. La obra es algo que se hace con algunos que llevan adelante ese trabajo y todos los que están aquí yo los veo como obreros, hermanos. Si pensamos en extender la obra, necesitamos preparar obreros calificados, mis hermanos. El propio peso de la obra se derrumbará si no hay obreros calificados. La obra, mis amados, demanda esfuerzo, demanda sacrificio y demanda compromiso. Esto es como un prisma triangular. Cada una de sus caras sostiene a la otra. Cuando pensamos poner en alguien en funciones, líderes encargados de alguna área, también debemos de pensar en aquel discípulo que recién se va incorporando a la obra, que Dios lo llamó precisamente para realizar una actividad determinada, ¿verdad? Pero déjenme decirle dos cosas que califican al obrero. Y mucho ojo, mis amados, porque en esto hay que estar trabajando todo el tiempo. Una es la estatura espiritual. Y esto tiene que ver con el fruto del Espíritu, es decir, con ese carácter que Dios ha ido formando. El fruto del Espíritu es la consecuencia del Espíritu en mí y tiene unos rasgos que nosotros ya los conocemos y que yo quisiera que ustedes me los dijeran. Por ejemplo, tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. Y nos preguntamos, ¿realmente tenemos todas esas cualidades que un obrero debe de tener? ¿Alguien que ya tiene una estatura espiritual?
Bueno, también debe de tener la gracia ministerial, es decir, su habilidad para realizar la obra, el desarrollo de los dones del Espíritu, el fruto que él lleva con los dones que él ha dado, su espiritualidad, y estos son los dos brazos del obrero. Ambas sostienen y se alimentan, y esto hace ser discípulos obreros. Cuando el Señor pensó en una iglesia que iba a enviar al mundo, Él dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora bien, vayamos a ver qué es un testigo. Un testigo no es aquel que ocupo en mis juicios para que me comente sobre un hecho. No. Fíjense bien, un testigo en Cristo es alguien que está dispuesto a morir por la causa. No es alguien que iba a contar un hecho, sino que iba a contar un hecho hasta las últimas consecuencias, y si era necesario morir, lo haría. Y el Espíritu Santo va produciendo frutos en esa vida transformada. El fruto y los dones en conjunto forman a un testigo. Y quiero basar precisamente esta mañana este tema en la vida de un hombre que fue ejemplar, en donde vamos a ver que su vivir era Cristo. Ese hombre, yo no sé si ustedes lo recuerdan, porque si ustedes han dado lectura a lo largo de este tiempo de su Biblia, vamos a ver a un obrero, a un modelo de obrero, Bernabé, varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Quién era Bernabé? Vayamos a la palabra, por favor, acompáñenme a Hechos, capítulo 4, versículo 36 y 37. Vamos a dar lectura, ustedes me dicen cuando estén listos, por favor. Bien, nada más denme. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Acompáñenme a orar. Gracias, mi Dios, gracias, mi Señor, bendito y alabado seas por siempre, Señor. La gloria es únicamente para ti, mi Dios. Señor, ponemos en tus manos esta mañana el mensaje que tú harás llegar, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que hoy se encuentran aquí, Señor. Bendice esta tu obra, luz y sal, Señor. Prospera, Señor, el camino de cada uno de mis hermanos, Señor. Y que esta palabra, Señor, llegue a los corazones de cada persona que se encuentra hoy aquí, Señor. Ponemos en tus manos este mensaje sabiendo que yo seré instrumento tuyo, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, yo no sé si habían escuchado, el título de la prédica es Bernabé, una vida cuando el vivir es Cristo. Bueno, aquí esta es la primera vez que se menciona Bernabé. Y lo primero que vemos es que no se llamaba Bernabé, se llamaba José. Y los que le pusieron Bernabé fueron los apóstoles. Pero fíjense bien, qué bonito, la verdad, a mí me encantó. Bernabé era solamente el sobrenombre. Bernabé, y quiero comentarles, a razón de que ustedes también vean qué significa y las raíces. Anteriormente, todo el prefijo bar significaba hijo de. Tenemos a Bartimeo, a Barjonás, a Barjesús, que eran hijo de Timoteo, hijo de Jonás, hijo de Jesús. Bernabé, en su lengua original, era también bar. Entonces quiere decir hijo de nave. Y nave es sinónimo de paraclesis. ¿A qué voy? Que tiene la misma raíz que Paracleto. ¿Y saben quién era Paracleto, verdad? ¿No? Bueno, sabemos que Jesús se refirió al Espíritu Santo como Paracleto, como consolador. La Biblia comentada dice lo siguiente:
Bernabé llamado hijo de consolador o animador. Miren, en aquel tiempo, recuerden que el nombre describía el carácter de la persona. Y Bernabé era así, Bernabé era un consolador. El paracleto es aquel que viene y se pone al lado para dar ánimo. Los apóstoles habían notado que Bernabé tenía esta cualidad profunda de ponerse al lado y animar a los hermanos. Y pusieron este nombre a José. Y este José nos hace recordar a alguien a quien Jesús se refirió antes de irse a los cielos. Cuando él anunció su partida, los discípulos habían quedado muy tristes, pero Jesús le dijo: no se queden tristes, porque es mejor para ustedes si yo me voy, porque si yo no me fuera, él no vendrá y él va a ser mejor para ustedes que yo. Él es otro paracleto que va a estar al lado de ustedes para siempre. ¿Quién es ese Jesús?, le preguntaron. El Espíritu Santo. Y ellos quedaron con la expectativa de que iba a venir alguien para estar al lado de cada uno, para ayudarlo. Y sí, en realidad hoy en día tenemos, ¿verdad?, al Espíritu Santo que mora en nosotros y es el que nos redarguye, nos consuela, ¿verdad? Bien. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener este sobrenombre? Parecerse al Espíritu Santo, imagínense que la gente les dé ese nombre. Cuando tu vivir es Cristo, mi amado, puedes adquirir un carácter admirable. Bernabé tenía un carácter motivador. Bernabé era el consolador y animador de aquellos hermanos que pasaban por tragedias en sus vidas. Consolaba en privado como en público. Era admirable la solidaridad que mostraba con aquellos que necesitaban un estímulo. Porque ser estimulado es algo que todos en algún momento de nuestra vida necesitamos. Cuando hay soledad, cuando hay enfermedad, cuando hay necesidad, cuando hay persecución, cuando hay algún desvío espiritual. En cualquier situación desfavorable, todos necesitamos de ese estímulo, de ese ánimo. Y el hermano Bernabé tenía esa capacidad. Ayudó a mucha gente, porque una de las mejores maneras de ayudar a los demás es animándola a seguir adelante, a pesar y por encima de lo que esté sucediendo. Pero ¿qué sucede, mis amados? Yo estaba pensando, yo tengo un paracleto en el despacho, la verdad, gloria y honra para mi Dios, pero yo tengo un paracleto en el despacho, alguien que siempre me está animando, alguien que siempre está sonriente y está cantando todo el tiempo. A veces tengo que decirle: bájale el volumen porque tu voz ya me tiene, no puedo concentrarme. Pero ¿cuántos de nosotros no necesitamos ese paracleto? Pero a veces nosotros pareciera que pensamos que es lo contrario, ¿verdad? Tenemos una tendencia a criticar que a consolar. Es cierto que a veces hay que señalarle el error a algún hermano, pero siempre es con el propósito de que lo deje ese pecado y siga adelante. Mis amados, la iglesia necesita más Bernabés para que se consuelen y estimulen a los demás. De hecho, todos nosotros deberíamos de ser Bernabés. Y no esperar a que los pastores o los líderes hagan este trabajo, que a veces suele ser un poco difícil, ¿verdad? Pablo dijo: animaos unos a otros. El escritor a los hebreos también dice: estimularnos al amor y a las buenas obras. Bernabé también tenía un carácter bueno, era varón bueno. Lucas dice que cuando llegó Bernabé a Antioquía y vio el favor de Dios manifestándose, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito y corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Describe a Bernabé como un varón bueno. Era un hombre de bien. La gente lo miraba y decía: qué bueno es este hombre.
y el adjetivo bueno era aplicado para Bernabé. Señala la cualidad de excelencia. Cuando algo o alguien es bueno, quiere decir que es bueno para los demás. Y eso, mis hermanos, era Bernabé. Tenía un auténtico carácter cristiano. También tenía un carácter espiritual lleno del Espíritu Santo. Y ojo aquí, porque a veces queremos estar llenos del Espíritu Santo con otro tipo de manifestaciones. Esa no es la llanura de las que le voy a hablar. Otra de las cualidades de Bernabé es que era espiritual, pues dice era lleno del Espíritu Santo. Estar lleno significa estar al máximo, al tope, lo cual indica que no se dejaba controlar por la carnalidad, sino por el Espíritu Santo. Sus acciones, su boca, sus pensamientos, en fin, toda su vida estaba controlada por el Espíritu Santo. Manifestaba todo él el fruto del Espíritu. Ser llenos del Espíritu, mis amados, es cantar, alabar al Señor, estar agradecidos y someternos también. Y el contexto remoto es ser lleno de la palabra de Cristo, inspirada por el Espíritu Santo. Y déjenme decirles, para ser llenos del Espíritu Santo hay que tener dos cosas, y esto está en la palabra. Una, no apagarlo, y otra, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Una de las razones por las que se suscitan problemas dentro de la iglesia es porque a veces los involucrados no somos espirituales. Pablo decía esto a los corintios: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo se dio cuenta que eran carnales y no espirituales por las actitudes negativas que mostraban. Mi amado, tu espiritualidad demuestra qué tan cerca estás de Dios. Un espiritual no necesita de ser yo soy muy espiritual. Lo demuestra con su vida, con su ejemplo, con su testimonio. Un carácter de convicción lleno de fe tenía Bernabé. También se dice que Bernabé era lleno de fe, estaba repleto de la confianza en Dios, no dependía de su habilidad o destreza para vivir la vida cristiana, pero también estaba lleno de una convicción sólida. Las situaciones adversas del ministerio no movían su fe. Tenía fe que Dios supliría todo lo que le faltase, aun cuando vendió su heredad. Y ojo, aquí lo dice en la palabra, ¿sí? Tenía fe en el poder de Dios para cambiar a las personas como Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan de quién fue el Saulo de Tarso, verdad? Todo lo hacía por fe. Y esto significaba solo una cosa, que estaba en constante contacto con la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Parece contradictorio, pero fe es lo que la iglesia necesita en un mundo incrédulo e indiferente. Fe para mantener sus principios cristianos en un mundo de pecado. No se puede ser cristiano, mis amados, sin fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es para todos, porque la palabra de Dios también es para todos. Cuando tu vivir es Cristo, puedes adoptar una disposición generosa. Y vamos a esto, miren, nosotros tenemos que ser generosos, una disposición de ver y sentir ante la necesidad. Precisamente en la palabra, en los versículos que acabamos de leer, dice en el versículo 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé tenía una capacidad de ver dónde estaba la necesidad y condolerse por ello. En la iglesia primitiva, hermanos, no había clase media ni clase baja. Solamente eran pobres o eran ricos, solamente. Y la mayoría de la iglesia estaba compuesta por pobres. Y Bernabé fue uno de ellos. Bernabé
No fue como los dos personajes que mencionan la parábola del buen samaritano, el sacerdote y el levita, no sé si ustedes lo recuerdan, que miraron a un hombre necesitado en el camino y se hicieron como que no lo vieron, ¿no? No se compadecieron de él. Bernabé no solo miró la situación de necesidad de los hermanos, sino también se compadeció de ellos. Bernabé estaría tranquilo si no hubiera hecho algo al respecto. No, mis amados. Y el apóstol Juan nos amonesta diciendo, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Este ver que Juan menciona aquí significa quedársele viendo. No es que el hermano necesitado tenga que expresarle a usted su necesidad y que se le quede viendo o que lo haga evidente. El hermano egoísta se da cuenta de la necesidad de su hermano, pues lo ve con sus propios ojos por un determinado tiempo, conociendo su situación y deliberadamente decide no hacer nada. Amados, Juan precisamente quiere en la palabra que sepamos que aunque un hermano esté necesitado, no nos lo solicite, que le prestemos ayuda al enterarnos, que estemos comprometidos a ayudar a aquel hermano que estando en necesidad nos demos cuenta y no lo hagamos. Eso no es dar testimonio de vivir en Cristo. Es decir, no debemos dejar bloquear nuestros sentimientos para que la congoja del hermano necesitado nos conmueva. No lo hizo Bernabé y no lo debemos hacer nosotros. Pero claro, esto se hace cuando tu vivir es Cristo. No sabemos, en esta historia no sabemos cómo o por qué obtuvo esa heredad Bernabé. No sabemos si lo obtuvo por herencia, no sabemos si lo obtuvo porque lo compró o lo adquirió al casarse, ¿verdad? Tampoco sabemos si su heredad estaba en la isla del Chipre, porque recuerden que Bernabé era de Chipre, no era de Jerusalén. No sabemos si estaba en Chipre o estaba en Jerusalén. Pero cuando se presentó la necesidad y que él lo podía suplir, no pensó en dos veces en venderla. Bernabé no vaciló en compartir sus bienes materiales para ayudar a los hermanos necesitados. El dar de sus bienes materiales solo era una evidencia de la entrega al Señor. Y me sorprende mucho que por primera vez se menciona a Bernabé en la Biblia para mencionar su buen carácter, como también su generosidad. Es tomado en cuenta como ejemplo en la libertad de la iglesia primitiva. Lucas estaba convencido que su acción tenía mucho que enseñarnos. Y el hecho de que Pablo escribiera, o solo yo y Bernabé, ¿tenemos derecho a trabajar? En 1 Corintios 9:6. Nos sugiere que Bernabé tuvo que trabajar para sostenerse. Él no vivía de sus rentas ni vivía de una jubilación. Él tuvo que trabajar. Por eso me sorprende más la generosidad de Bernabé, porque él no pensó que sería mejor no dar nada, porque quizá a lo mejor lo necesitaba para su futuro. Él no pensó así, porque para él su vivir era Cristo. Cuando existe la necesidad en algún hermano nuestro y tú solo le deseas que le vaya bien, tus deseos sin las acciones necesarias no son probados delante de Dios. Esos buenos deseos tampoco le sirven a tu hermano, pues los buenos deseos no le cubren el cuerpo y tampoco le llenan el estómago. Es en el dar en el que está basado el cristianismo, y todo el que quiera ser cristiano tiene que saber que Dios desea que siga su ejemplo de dar. Dar su dinero, pero no solamente su dinero, mis hermanos. Dar su tiempo, sus habilidades, su disposición, su talento. Una disposición que será limitada en la necesidad. El capítulo 5 de Hechos empieza con un pero que relaciona la historia de Bernabé, y yo no sé si ustedes se acuerdan de Ananías y Zafira, ¿verdad? Siendo notoria en la iglesia de Jerusalén primitiva, la generosidad de Bernabé
pese a que no era originario de Jerusalén, se sabía esta historia. Pero, ¿qué sucedió con Ananías y Zafira? Quisieron hacer lo mismo, vendieron también su propiedad, y cuando ya tuvieron el producto de esa venta, les dio dolor y no quisieron dar todo y se quedaron con una parte de ese bien, ¿verdad? Así que le quitaron una parte al monto y lo que restaba se lo llevaron a la iglesia. Querían quizá que seguir el ejemplo de Bernabé, pero esto no les salió. ¿Por qué? Frente a la influencia de amor generoso de Bernabé, Ananías y Zafira aparentaron esa misma generosidad, pero su generosidad era falsa. Bernabé quería dar gloria a Dios, pero Ananías y Zafira lo querían para ellos mismos. Bernabé fue imitado, pero nunca igualado. Debemos saber que cuando mostramos un corazón compasivo y generoso, muchos tratan de imitarnos, algunos por el impacto positivo que hemos causado en ellos al ayudar al que más necesitaba, pero también tengan mucho cuidado, porque también hay quienes nos imitan por envidia, por celos, porque quieren la recompensa para quedarse con el bien hecho. Cuando tu vivir es Cristo, serás un ejemplo excelente para imitar. Como Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. No debe de importarnos las razones por las cuales los demás hacen las cosas, sino el por qué yo hago las cosas, cuáles son mis motivaciones, qué pretendo lograr. Debemos en preocuparnos en ser honestos, como Bernabé, aunque los demás no lo sean. Mis amados, cuando tu vivir es Cristo, puedes también tener un espíritu conciliador. Y miren, a mí me encantó, yo lo comentaba con mi esposo. Un conciliador, mis amados, es una persona que procura incitar a un arreglo amigable entre dos personas que están en conflicto. Un conciliador ayuda a sus hermanos a no juzgar a las personas en base a su pasado. Hechos 9, 26, 28 dice, cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco habían hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salían. Miren, esta historia es súper preciosa, y yo creo que nos puede enriquecer a nosotros y edificar. Ustedes recuerdan que algunos años después de que se convirtió Saulo, regresó a Jerusalén. Ya no era como perseguidor de los cristianos, sino como uno de ellos. Sin embargo, ya no era objeto de confianza, sino que lo rechazaban por parte de los miembros de la iglesia. No creían que él había transformado su vida. Posiblemente muchos de ellos habían sido incluso sus víctimas, ¿verdad? Quería juntarse con ellos y ellos se le escondían. Ni con sus antiguos colegas, con los anteriores, tampoco lo aceptaban porque había sido traidor. Los hermanos lo tratan como un espía y sus colegas lo tratan como un traidor. Saulo estaba completamente solo, pero tenía paciencia porque sabía lo que había hecho en el pasado y que había sido terrible. Y aunque quisiera, no podía borrar lo que había sido. Los hermanos no estaban seguros de su sinceridad. Es posible que Saulo les haya explicado, pero el texto dice, no creyendo que fuese discípulo. De todos los hermanos, solo uno le dio el beneficio de la duda. Solo uno se dio el tiempo de escucharlo. Solo uno se dio el tiempo de investigar en Damasco, lugar de conversión
de Saulo. Así que después de haber pasado tiempo con él, lo condujo a los apóstoles y les narró lo que Saulo vio, lo que escuchó y lo que predicó en Damasco. Bernabé sabía de la necesidad de Saulo y de la necesidad que tenía de ser aceptado. Nos hemos puesto a pensar lo que arriesgó Bernabé procurando esta conciliación. Si Saulo realmente no hubiera respondido, qué peligroso hubiera sido para Bernabé. Incluso hubiera manchado su reputación, su hermandad, ¿verdad? Con la congregación, de hacer entrar a un espía. Quizá incluso hubiera arriesgado la vida de los hermanos y estarían también manchadas sus manos de sangre. O hubiera arriesgado su propia vida y todos le hubieran recordado porque pues era un ingenuo. Pero Bernabé no se daba tiempo para conocer a las personas y poder ayudarlas eficazmente. Ojo, hermanos, tenemos que darnos tiempo para conocernos nosotros mismos. A veces en esta comunidad, que no somos tantos, podemos ir a buscarnos y conocernos unos a otros. Tenemos que saber las necesidades de los unos y las necesidades de los otros para ayudarlas más eficazmente. Es muy triste que a veces sigamos juzgando a las personas que vienen a Cristo por lo que fueron y no por lo que son ahora. A veces nos resulta difícil perdonar a los que Dios ya los perdonó. A veces condenamos para siempre a los que ya se han arrepentido y dado fruto de ello. Pero tenemos que recordar que Dios no es así. Él ya lo había anunciado. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso también el apóstol Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, los demás están hechas nuevas, ¿verdad? Dios nos está enseñando que no debemos de utilizar el pasado de nuestros hermanos en contra de ellos. No se debe condenar a alguien que falló alguna vez. Lo que se debe de hacer es perdonar y enterrar el pasado. Lo que cuenta es el presente de nuestros hermanos y su futuro. Hermanos, un conciliador ayuda a sus hermanos a brindar una segunda oportunidad a aquel que ha caído. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Juan Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Aquí también vemos a Bernabé cómo ayuda a sus hermanos a conciliar. Pablo propone a Bernabé iniciar un segundo viaje misionero. Probablemente en ese tiempo Juan Marcos se habría acercado a su primo Bernabé a disculparse porque ya los había dejado plantado una vez, ¿no? Y quizá pedido lo que incluyera otra vez en su segundo viaje, que lo incluyera, pero Bernabé al iniciar este viaje misionero le pregunta a Pablo, y como comprenderán, Pablo también reaccionó negativamente, dijo, ¿cómo? Si ya nos dejó plantados una vez, no quiere llevar esta vez a Marcos. Bernabé quiere llevarlo y darle una segunda oportunidad, pero Pablo se niega rotundamente. Bernabé le dice, estoy convencido que debemos de darle a Marcos una segunda oportunidad. Y Pablo le dice, no, el Señor dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Bernabé, él también dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y Pablo dijo, este viaje no será fácil y necesitamos poder depender de los que vayan. El sabio dijo, como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador,
en tiempo de angustia. Y Bernabé le volvió a replicar, si vas a apelar a las Escrituras, no te olvides de aquellos relatos acerca de David, de Jonás y de otros, ¿verdad? Si Dios está dispuesto a darle a la gente una segunda oportunidad, ¿por qué nosotros no? Pablo le volvió a replicar, no estuvieras defendiendo a Marcos si no fuera tu primo. Pero Bernabé puntualizó, tú no eras mi primo y aún así te defendí en Jerusalén. ¿Lo recuerdas? ¿Quién tenía la razón, hermanos? ¿Pablo o Bernabé? Pues yo creo que los dos. Les voy a decir por qué. Porque Pablo veía la obra, ¿verdad? Y Bernabé veía las personas. Pablo quería evangelizar y plantar iglesias, y Bernabé quería animar y preparar personas. Es cierto que Marcos falló, pero también es cierto que si no hubiera aceptado esa oportunidad, en donde Marcos se restauró, no se hubiera escrito ese libro, ¿verdad? De Marcos. Y Bernabé le ayudó a hacerlo. Bernabé confió en Juan Marcos y Juan Marcos no lo defraudó. Marcos después fue compañero de Pedro y fue quien escribió el Evangelio de Marcos. Esto nos enseña que debemos de darle a las personas una segunda oportunidad, ¿verdad? O muchas oportunidades. Pablo ya nos los había dicho, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Debemos ponernos a pensar que si estuviéramos en la posición de Juan Marcos, desearíamos también nosotros lo mismo. Y es una bendición encontrarnos a alguien que confía en nosotros. Las acciones de Bernabé fueron importantísimas para la iglesia primitiva, como también para nosotros hoy. Pues gracias a lo que Bernabé hizo por Pablo, tenemos cerca de 13 escritos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y gracias a lo que hizo por Juan Marcos, pues está el Evangelio que ya hemos mencionado, que narra la vida precisamente de Cristo. Nuestras acciones compasivas hacia nuestros hermanos que han fracasado y quieren restaurarse pueden ser decisivas para lograr en un futuro grandes cosas para el Señor. Cuando tu vivir es Cristo, no te molestas, hermanos, si los otros brillan y tú no, o brillan más que tú, porque es una señal de humildad. Bernabé no tuvo celos envidiosos de su hermano Pablo, hubiera llamado también la atención tanto como él. Bernabé tuvo la misma actitud que tuvo Juan el Bautista, ¿ustedes lo recuerdan? Cuando dijo de Cristo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Una actitud verdaderamente de humildad. Bernabé no amaba ser el número uno en todo, como los escribas en el tiempo de Cristo, que amaban las primeras sillas de la sinagoga y el primer asiento de las cenas. O como Diótrefes, que amaba tener el primer lugar en la iglesia, porque no se puede, amados, ser bueno en todo y se necesita humildad para aceptarlo. Tampoco es que Pablo le hubiera ganado liderazgo a Bernabé, sino que es común en un verdadero líder que le gusta animar a los demás, el abrir espacios a los otros nuevos hermanos que se van destacando, ¿verdad?, para desempeñar una mejor tarea. Bernabé vio la capacidad de Pablo para la obra misionera y lo dejó ser. Esto hace aquel que su vivir es Cristo. El liderazgo entre los cristianos no es una cuestión de privilegios personales, ni una posición, ni poder siquiera. Tampoco tiene nada que ver con los prestigios personales. Es una cuestión de eficiencia, mis amados. Nadie desplazó a nadie. Cuando nuestras intenciones son puras, procuramos que sea exaltado únicamente nuestro Dios. Esa es señal de ser buen maestro también. A veces creemos que Pablo eligió a Bernabé para que fuera su compañero, pero en realidad fue al revés. Pablo fue discípulo de Bernabé y quizás hemos escuchado el pensamiento de que el alumno supera a su maestro. Sin embargo, yo no creo eso, porque no se puede superar la experiencia del maestro. Además, el hecho de que el alumno se destaque como lo hizo Pablo, afirma la tremenda calidad de su maestro.
Bernabé debió haberse sentido muy orgulloso de estar sentado escuchando predicar a Pablo, porque un verdadero maestro no tiene miedo de la habilidad de su alumno, sino que la alimenta. Pablo dijo que una de las razones para establecer maestros en la iglesia fue para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esta debe de ser la misión de todo maestro cristiano. Hay muchos hermanos como Bernabé que no llaman tanto la atención, que quizá no tiene la iniciativa de Pedro, ni el espíritu misionero de Pablo, ni una mente investigadora como la de Lucas. Pero muchos de estos hermanos son el sostén para que otros sobresalgan. Sin estos hermanos, muchos del trabajo de la iglesia no se haría. Pablo dijo, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. La honra y la gloria sean para nuestro Dios. Cuando tu vivir es Cristo, estás dispuesto a servir en cualquier área que se necesite, hermanos, como lo hizo Bernabé. Menciono esto porque Bernabé es un ejemplo de ello, pues cuando la gente de Antioquía recibió la palabra de Dios, los apóstoles que estaban en Jerusalén mandaron a Bernabé para confirmar la fe de los hermanos. Con el tiempo, la iglesia de Antioquía había profetas y maestros y Bernabé era uno de ellos. También el Espíritu Santo eligió a Bernabé para que fuera uno de los evangelizadores junto a Pablo. Y esto nos demuestra que Bernabé estaba dispuesto a servir a Dios en cualquier área que se ocupara. ¿Por qué tenía Bernabé esta disposición? ¿Por qué un hermano o cada uno de nosotros puede tener esta disposición? Les voy a decir dos cosas. Yo sé que ya pueden estar cansados, pero de verdad que esto tiene mucha enseñanza. Porque para eso fuimos llamados, hermanos míos, para eso fuimos llamados. Esto significa que fuimos llamados por Dios no a ser consumidores, sino contribuidores de su reino. Tú y yo fuimos elegidos a ser herramientas en las manos de Dios. Una de las razones del por qué Dios deja este mundo después de habernos salvado es para que podamos ser usados en su servicio. Dios quiere que nos sintamos útiles y productivos y que a través de este ejercicio podamos crecer y desarrollarnos espiritualmente. Bernabé sabía eso. Este servicio a Dios empieza cuando nos hemos rendido a Dios en nuestra conversión. Tú y yo como Bernabé somos de los pocos obreros que no tienen miedo al desafío, que representa que la mies es mucha, ¿verdad? Pero los obreros somos pocos. De esta manera, mi amado, estamos honrando nuestro llamamiento espiritual. Otra es porque a Cristo le servimos. ¿Qué más que nosotros? ¿A quién le servimos, mis amados? Solamente a Él. Pablo nos decía, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo Señor le sirves. Y con estas palabras, Pablo nos insta a que no solo lo hagamos de corazón, lo concerniente a nuestra vida matrimonial, familiar o laboral, sino a todo lo que hagamos, hagámoslo como si lo hiciéramos para el servicio de Dios, en cualquier área de nuestra vida. Y la razón es porque a Cristo el Señor servís. Pablo quiere que entendamos que el cristiano todo lo hace para Cristo. La vida cristiana es una vida de servicio a Cristo. Por eso fue que Bernabé entregó su vida al servicio de Dios. También porque todo trabajo en el Señor no es en vano, mis amados. Si piensan ustedes que todo el trabajo que ustedes desempeñan como alabanza, como dirección, como ujieres, como todo el trabajo que desempeñan en esta iglesia, mis amados, el trabajo es para Dios, les sirven a Él y su trabajo, mis amados, no es en vano. Pablo dijo, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo
que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Según Pablo, hay recompensa en la labor que hacemos para el Señor. No es tiempo perdido o tiempo mal gastado el servicio a Dios. Hay recompensa, mis amados, para el fiel trabajador. Esa es la motivación de Bernabé para dedicarse la vida a un servicio a Dios. Y también, amados hermanos, debe de ser también nuestra motivación. Mientras estamos en el campo de la vida cristiana, necesitamos tener esta convicción que ese trabajo va a estar bien pagado. Necesitamos trabajar pensando en el futuro celestial. La recompensa es una realidad y Dios quiere que lo sepamos. Por eso dice, sabiendo. Este texto nos da esperanza cuando estamos abajo del sol más fuerte, sirviendo a Dios. Pues hemos visto qué sucede cuando tu vivir es vivir en Cristo. No tienes que pensar que no puedes cambiar, porque, mis amados, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. O que no puedes dejar ir lo que crees que te pertenece y que te ha costado tanto trabajo. Si todo lo que tenemos es de Dios y Dios nos los ha dado, ¿por qué tenemos que retenerlo, mis amados? Porque una vez en las manos de Dios, Él es el que nos da forma para ser un instrumento útil en su casa espiritual. Dios quiere hacer contigo lo que hizo con Bernabé. Lo puede hacer y lo quiere hacer, pero todo depende de cada uno. Que tú quieras hacer lo que hizo Bernabé, convertirse y dejarse usar por Dios, estando dispuesto a toda buena obra, y solamente así estará incluido entre aquellos a quienes les recordará después de que el Señor haya terminado y tú estés en presencia en su casa celestial.